Profesora Leslie, adelante. Ok, bueno, muchas gracias a Cladea, muchas gracias Cintia, al profesor Ugarte y a la Universidad Católica de Arequipa, por supuesto, los agradecimientos por querer contar con esta participación. Yo a continuación comenzaré a compartir pantalla, ¿sí? Y entonces me gustaría, estamos viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Para partir, ok. Por efectos de organización, yo disminuyo los rostros porque así me queda más despejada la pantalla. Así es que si es que hubiese alguna situación, por favor, Ángel, Cintia, me avisan porque para efectos, digamos, de mayor claridad lo minimizo. Bueno, primero que todo, como les decía, saludarlos a ustedes, estudiantes, alumnas y alumnos de la Universidad Católica de Santa María. Mi nombre es Leslie Brichau, yo soy de la Universidad de Valparaíso, Chile. En estos momentos me encuentro en Viña del Mar. Yo les contaba a los profesores que hoy día es un día feriado, pero para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Bueno, mi carrera es de profesión igual que ustedes, de ingenieros comerciales. Y como sabemos, nosotros somos un poco los bichos raros, como decimos nosotros en Chile, porque normalmente el área de la administración son otras los nombres, ¿no es verdad? De la licenciatura más bien orientada a la administración. Así es que estamos hablando el mismo idioma. Y bueno, y en ese ámbito mi desarrollo profesional ha estado, la verdad, súper orientado al emprendimiento, a la innovación, fundamentalmente a las empresas de menor tamaño y actualmente en esta pandemia capacitando, realizando talleres con los alumnos en metodologías de aprendizaje más servicio para acercar a las empresas de menor tamaño a los aspectos tecnológicos, a la promoción digital, al marketing digital. Porque sabemos, ¿no es verdad?, que si no estamos ahora virtualmente, prácticamente no nos podemos conectar y en el caso de las empresas, si no están virtualmente conectadas, están a puerta, ¿cierto?, de desaparecer del mercado. Así es que eso es un poco, ahí están mis títulos, pero la verdad es que el área de desarrollo profesional ha sido desde la academia, mucho, como les decía, en el aprendizaje más servicio, trabajando concretamente con grupos de empresas de menor tamaño, del ámbito, de todos los ámbitos, pueblos originarios y mujeres también en gran cantidad. Y en términos personales, bueno, me gusta mucho emprender, soy una intraemprendedora en la universidad, me gusta conocer diferentes realidades, viajar y bueno, y contarles también que justo antes de que partiera la pandemia, se cerraran las fronteras, tuve la suerte precisamente de conocer Arequipa, esta ciudad blanca, preciosa, que nos gustó muchísimo, tanto es así que en el viaje recorrimos muchos lugares y uno de los lugares que nos repetimos precisamente fue Arequipa, una plaza maravillosa, mágica. Así es que, como les decía, doblemente contenta de estar con ustedes, así como sintiendo que estoy por allá y comiendo cosas ricas también. Y bueno, y en esto mismo que tiene que ver con el emprendimiento y con la innovación, claramente está orientado a incorporar a las empresas a que se mantengan de manera sostenible y sustentable en el tiempo. Y eso quiere decir inevitablemente que quienes estamos en estas materias estamos con un sentido de un desarrollo económico sostenible, donde los ámbitos ambientales, sociales y también económicos deben estar presentes para poder abordar estos nuevos desafíos. Hay una Agenda 2030, donde el año 2015 más de 100
190 países firmaron en un acuerdo de 17 objetivos de desarrollo que tiene que ver con que tenemos que sí o sí avanzar de manera conjunta, de manera colectiva en estas temáticas. Y por lo tanto, estos ámbitos del emprendimiento que vamos a hablar ahora, de este plan de trabajo, de cómo entregar instrumentos para que las empresas puedan mantenerse en el tiempo, quiero que sepan que desde la vereda que yo estoy hablando tiene que ver con aquello, tiene que ver con el desarrollo sostenible, tiene que ver con aportar a una sociedad más justa y generar emprendimientos que efectivamente solucionen y aborden todas estas necesidades que nosotros como sociedad tenemos y que evidentemente esta pandemia en estos momentos en el que estamos, ¿no verdad?, donde estamos todavía ocupados del tema sanitario, va a dejar, una vez que se retire, ojalá luego, bastantes situaciones que abordar, desde el ámbito de la salud mental, desde el ámbito económico, desde el ámbito del trabajo, en fin. Así es que los desafíos para ustedes, que es lo mismo que yo le digo a mis estudiantes, son muchos, pero eso yo creo que nos abre, ¿cierto?, a ser más creativos, más innovadores y poder manejar estos instrumentos que vamos a abordar ahora, que nos va a permitir de una manera, digamos, de una manera crítica, con sentido, poder obtener los resultados y los objetivos que tenemos que plantear. Lo que vamos a revisar entonces tiene que ver con lo siguiente: las etapas previas del plan de negocio, que es un plan, los objetivos, su estructura, este resumen ejecutivo, las preguntas fundamentales que se deben abordar a través de este contenido, la idea de negocio, el equipo de trabajo, el contenido mismo de su estructura y los aspectos finales que son los apéndices o anexos y el formato, claramente. Les decía que bueno, en este desarrollo, yo les decía que yo estoy desde una vereda, ¿cierto?, que tiene que ver con este desarrollo sustentable. El plan de negocio es un instrumento de planificación, como su nombre lo indica, que permite abordar, estructurar, escribir, ¿cierto?, que contiene todos los elementos necesarios que las organizaciones requieren para poder cumplir sus objetivos. Entendiendo también que las organizaciones no solamente son las empresas. Me decía el profesor que ustedes habían abordado esta temática desde las ONG, es decir, las organizaciones del tercer sector sin fines de lucro. Y bueno, y así como las organizaciones del tercer sector que ustedes vieron requieren de un plan de negocio, claramente las organizaciones con fines de lucro, que son las empresas, lo requieren, así como también el Estado. Y en eso, bueno, incluso también las universidades, es decir, todas las organizaciones conformadas por personas que tienen objetivos comunes y tienen que administrar recursos y también administrar las responsabilidades y funciones de las personas, requieren de un plan. Pero este plan es la consecuencia de análisis previos. Y en estos análisis previos tiene que ver con la definición del qué se está haciendo, ¿cierto? ¿Qué servicio se está entregando o qué producto se está ofreciendo? Y por lo tanto, ¿qué necesidad se está cubriendo? Y para ello, previamente, tiene que estar esta claridad de que nosotros tenemos que abordar estas necesidades, comprender las sociedades, comprender cuáles son nuestros entornos, actuar en local pensando en global y desde el uso de la creatividad y la innovación. En este desafío que les decía yo, que son estos desarrollos sustentables, donde tenemos un sinfín, y sobre todo como América Latina, de situaciones que abordar y soluciones que entregar. Uno de los modelos, otra de los instrumentos que está presente para poder efectivamente ser empático, levantar este insight que da contenido y sentido a este producto o servicio, es este modelo del diseño, que es un poco replicar lo que hacen los diseñadores, los creadores, en el proceso de creación. En este mismo proceso de creación, que es el proceso de las organizaciones, existen ciertos modelos que nos ayudan a perfilar de mejor manera los prototipos que dan cuenta de estos productos o servicios, entendiendo también que estos productos o servicios pueden provenir, de una empresa nueva o de una empresa existente o una organización con o sin fines de lucro, incluso del Estado.
Luego, una vez que ya tenemos este insight, ya sabemos, entonces ya fuimos empáticos, ya conocimos el dolor de esta persona, de estos usuarios, entonces planteamos estos modelos de negocio y levantamos nuestra propuesta de valor. Una vez que esto ha ocurrido, entonces estamos en condiciones de abordar el plan de negocio. Para ello, les decía, hay que pensar un poco fuera de nuestra caja. Por ahí he escuchado el otro día que me dio mucha gracia, que ahora no sé si en Perú se utiliza, pero a propósito de la pandemia y toda esta nueva forma de pensar y esta tecnología que nos abordó y nos llegó de repente, nos dicen, bueno, tienen que salir de su zona de confort. Entonces ahí escuchaba, claro, a veces uno se demora la vida por llegar a la zona de confort y ahora resulta que estoy en mi zona de confort y tengo que pensar en una nueva. Bueno, este nuevo momento en realidad en el que estamos nos incita realmente a eso. Y más que salir de esta zona de confort, tiene que ver con cómo ser creativos e innovadores. Y para finalizar en este, digamos, preámbulo antes del instrumento en sí, decir que a propósito de todo lo que estamos viviendo ahora, de todo lo que está viviendo además Latinoamérica, en todos los sentidos sociales, económicos y ambientales, CEPAL ya ha dicho que la única opción estratégica en el mediano plazo para mitigar estos efectos del COVID, han entendido que va más allá de lo sanitario, en esta región y en esta región Latinoamérica, es avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo a través de mayor integración. Entonces, estos modelos, estos instrumentos, yo pienso que tienen que estar organizados, tienen que estar plasmando aquellas iniciativas desde una perspectiva colaborativa o más colaborativa y menos competitiva. Dicho esto, entonces, bueno, vamos entonces a lo que vinimos, ¿cierto? El instrumento en sí. Este instrumento, entonces, que lo podemos definir una vez que ya hemos sido creativos, que hemos ocupado estas herramientas, que hemos sido empáticos, que hemos utilizado con grupo, con nuestro equipo, hemos hecho lluvias de ideas, en fin, y finalmente encontramos este insight, este modelo y esta propuesta de valor. Entonces la debemos plasmar. Esto y la plasmamos entonces en este documento, que es una descripción detallada de cómo se hacen las cosas. Este es un documento formal elaborado para capturar, ¿cierto? Como dice allí, la comunicación, la dirección planeada y todo lo que se requiere para que el negocio, el proyecto, la empresa, la organización alcance la sostenibilidad o también la rentabilidad en el caso de las empresas, de las empresas con fines de lucro. Un objetivo sin un plan es un sueño, decía Redding, experto en temáticas gerenciales. Por lo tanto, el desafío que nos plantea el plan de negocio es precisamente convertir esta idea, ¿cierto? Y plasmarla en el diseño de objetivos, actividades, acciones, recursos que efectivamente en su gestión, en su administración, puedan llegar a concretar este sueño, ¿cierto? Que sería el objetivo de la organización. Respecto de los usos, ¿para qué usar un plan de negocio? Bueno, además que nosotros estamos en el ámbito de la planificación y yo creo que ahí ya llevamos 4 años y los profesores yo creo que llevan 4 años convenciéndolos que es súper efectivo tener una planificación. Pero bueno, hay sentido, ¿cierto?, que tienen estos documentos. Acá en Chile hay bastante organismos de fomento, después podemos compartir con ustedes qué es lo que tienen ustedes en Perú, donde de manera bastante, digamos, cotidiana, común en general, todos los fondos que existen desde el ámbito público para fomentar el emprendimiento, tienen que los empresarios pasar por una revisión de sus planes de negocio. Es decir, en este uso externo para buscar financiamiento, para buscar proveedores y clientes. Y estos planes de negocio también, hay que decirlo, es un instrumento más bien orientado a empresas de menor tamaño, porque así como existen diferentes instrumentos, que no hay instrumentos buenos ni malos, sino que son los adecuados, ¿cierto?, para cada circunstancia. Los cuadros de mando integral, por ejemplo, están más orientados a una planificación de una empresa, qué sé yo, multinacional o con múltiples organismos dentro de su misma dentro de su misma empresa, organización.
Entonces, estos planes efectivamente están más orientados para, como les decía, empresas informales incluso y formales de menor tamaño. Pero también de manera interna, las organizaciones también requieren tener una planificación. ¿Para qué? Para poder conocer el entorno, para poder plasmar allí estos análisis de diagnóstico que permanentemente se tienen que realizar, porque esta propuesta de valor, que es aquella que da sentido, ¿cierto?, a esta organización, tiene que ser revisada. Por ejemplo, nadie previó que íbamos a enfrentarnos a una pandemia. Bueno, cuando nosotros hablamos de estas amenazas, bueno, las amenazas, mientras exista un porcentaje de posibilidad de que esto ocurra, ocurra. Y ya estamos viviendo algo que seguramente hace 3 años atrás era impensable. Entonces, estos diagnósticos hay que hacerlos permanentemente para revisar y poner en tensión el sentido de la organización, para ver qué está pasando en el medio, para poder entonces retroalimentar y para evaluar también los resultados obtenidos. Eh, la planificación nos permite entonces generar este seguimiento a las acciones y el cumplimiento de las metas y poder tanto monitorear como está allí dicho, ¿cierto?, durante el proceso, pero también evaluar, como les decía, el progreso. El objetivo entonces del plan de negocio es identificar la oportunidad del negocio o de la organización, la viabilidad técnica, es decir, de los recursos, de la inversión, de los activos, de los intangibles, del financiamiento, que efectivamente estos prototipos, estas ideas puedan tener un desarrollo efectivo. También la viabilidad económica, ¿no es verdad? Que genere esta posibilidad de ser sustentable y sostenible en el tiempo, y para ello la generación de los recursos económicos. También tiene que ser social, porque tenemos que, nos tiene que interesar, perdón, tanto los trabajadores como también lo que nosotros estamos generando en el entorno empresarial, así como en la comunidad en la cual nosotros nos relacionamos y directamente con nuestros clientes o usuarios, y obviamente con todas las redes que ello implique. Y obviamente no dejar fuera este análisis ambiental respecto del negocio en cuanto a sus desechos y su relación con el medio ambiente. El enfoque entonces del plan de negocio tiene que ver con el análisis de las oportunidades, ¿no es verdad? En este diagnóstico que yo les decía, que tiene que ser permanente para poder retroalimentar, para poder evaluar la viabilidad del mercado, hacia donde nosotros estamos orientados, esta viabilidad técnica, ¿cierto?, productiva de los recursos, de la posibilidad efectiva de poder realizar este servicio o producto en los tiempos, calidad, cobertura que se está planteando, y esta viabilidad económica. El alcance del plan tiene que ver entonces con los ámbitos del entorno. El ámbito interno también revisa cuáles son las capacidades que tienen los componentes de los integrantes de esta organización, sus recursos, su alcance, las capacidades tecnológicas, el acceso a la tecnología, entre otros. El modelo de negocio, obviamente, que da cuenta del cómo llevar a cabo esta propuesta de valor. El plan estratégico, donde está contenido allí desde la visión y misión y todos los objetivos y acciones para poder llevar a cabo los objetivos, por ejemplo, de crecimiento, los planes de acción, las tareas, las actividades, y finalmente demostrar la viabilidad, como les he dicho. La estructura entonces de este plan de negocio es la que está contenida allí. Tenemos un resumen ejecutivo, siempre pensando que esta estructura está pensada para que alguien, por un lado, la pueda llevar como un documento de planificación y de control, pero también para que un externo pueda conocer la realidad y tomar decisiones en términos de la entrega de recursos, de incorporarse como socio, de incorporarse como un proveedor, entre otras. Entonces, para ello tiene que estar pensado en un documento fácil de leer, donde contiene este resumen ejecutivo, está la idea de negocio, se presenta el equipo fundador, en eso es súper importante, el diagnóstico, el análisis de mercado, la competencia, la gerencia, el marketing, la finanza y finalmente este apéndices y anexo. ¿Qué es lo que contiene el resumen ejecutivo? Bueno, como todo resumen ejecutivo, ¿cierto? Los elementos importantes.
debe ser leído en no más de 5 minutos, por lo tanto, estamos pensando que no debe exceder a las 2 planas. Debe ser claro, interesante, debe estar destacada de manera precisa, concisa la idea de negocio y cómo se va a lograr. Y son los aspectos fundamentales de lo que contiene toda esta estructura que vamos a ir revisando. Las preguntas fundamentales que responde entonces el plan de negocio a partir de lo que ya hemos visto como el índice del mismo son, bueno, ¿qué ofrece? ¿Cuál es la idea que da cuenta de la organización? ¿Cuáles son los motivos de los fundadores? ¿Quién es el equipo? ¿Cuál es el mercado? Es decir, ¿qué solución nosotros estamos entregando? ¿Cuáles son las ventas? ¿Qué estrategia vamos a plantear, vamos a poner en práctica para alcanzar estas ventas proyectadas, estos clientes que nosotros hemos detectado que tienen esta necesidad o problemática sobre la cual nosotros nos hemos hecho cargo y la vamos a resolver, ¿no es verdad? ¿Quién es la competencia? Para ello tenemos que analizar el mercado y ahí, bueno, está toda nuestra carrera aquí, ¿cierto? De manera integrada y tenemos entre otras, qué sé yo, el análisis Porter, PEST, en fin. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuáles son las características de los trabajadores? La personalidad jurídica, la ubicación, es decir, todos los elementos de la organización son los elementos en términos de las respuestas que debe dar este plan. También nos tiene que contener cuál es el precio, por qué, cómo se va a dar a conocer el producto o el servicio, por lo tanto los elementos del marketing están presentes, también la realización, cómo vamos a llevar a cabo estas tareas y finalmente el planeamiento financiero, ¿no es verdad? Que me indica cuánto dinero se necesita para obtener los resultados esperados. La idea de negocio, parte del plan de negocio, describe de forma detallada qué es lo que se está realizando. Y para esta idea de negocio tiene, como les decía en un inicio, que contener estas ideas creativas, innovadoras, de buscar estas soluciones a todas estas ya problemáticas que hemos visto que incluso se denomina, por ejemplo, como una agenda, una gran agenda 2030, donde tenemos ahí un sinfín de necesidades que podemos nosotros resolver a través de diferentes organizaciones. Tiene que haber un beneficio en términos de el resultado y la solución, tanto por el cliente, pero también respecto de la posibilidad de seguir existiendo, es decir, la utilidad, la rentabilidad. Tiene que estar contenido allí quiénes son los clientes, las ventajas y desventajas que hay y la diferenciación, en el entendido que la diferenciación es diferente, ¿cierto?, de la propuesta de valor. La propuesta de valor es cuando nos ponemos en los zapatos de nuestro cliente, cuando somos empáticos y resolvemos a ellos la problemática. Y bueno, y la ventaja competitiva es cuando tenemos esta propuesta de valor y la ponemos entonces a mirarnos respecto de cómo están las otras empresas resolviéndolo. Y esta entonces es la que conocemos como esta ventaja competitiva, donde nos observamos respecto de los competidores y esa propuesta de valor que es la que yo le entrego a este cliente, al cual yo le conozco y soy capaz de conocer cuáles son sus alegrías, sus enojos, cuáles son las diferentes actividades y para ello soy capaz de empatizar con ellos. Y esta es otra de los elementos que está contenido dentro del plan de negocio, que es el modelo de negocio, que da cuenta cómo esta propuesta de valor, ¿cierto? Que tiene que ver con este encaje entre el conocimiento de las necesidades, las frustraciones, las alegrías que tienen nuestros clientes. Entonces, esta organización es capaz de solucionar, entregar estos remedios y finalmente en este contenido que es más allá, ¿cierto?, que el producto o servicio tangible, sino que tiene que ver con esta experiencia finalmente que se entrega como producto o servicio. El equipo de trabajo, fundamental el equipo de trabajo. Les decía que el plan de negocio es uno de los elementos que es prácticamente requerido por todas las instituciones de fomento a las empresas innovadoras en Chile para que el Estado les entregue aportes, sobre todo de manera monetaria. Y el equipo de trabajo es fundamental, porque podemos tener un plan de trabajo maravilloso, pero si quienes van a poner en marcha todas estas actividades no cuentan con las competencias, las habilidades, la verdad es que queda, digamos, con una bonita iniciativa, pero imposible de llevar a cabo. O sea, sabemos que las personas somos insustituibles y por lo tanto es súper importante conocer por qué
surge esta idea, cuáles son las motivaciones, los mismos sueños de quienes componen el equipo o el fundador en sí o la fundadora, para poder proyectar que este gran plan de acción va a poder ser realmente logrado. Entonces ahí están todas las características, experiencias, habilidades, los contactos con el rubro, los conocimientos también técnicos y concretos que puedan tener. El contenido de la estructura, ya cuando avanzamos en ello, está aquí, ¿cierto? La estructura tiene que ver con este análisis interno del entorno, el plan estratégico, el plan de marketing, el de operaciones, dirección de personas y plan económico y financiero. Respecto del plan de dirección de personas, quiero decir que el lenguaje es muy importante porque el lenguaje nos permite avanzar al pensamiento y el pensamiento la acción a la transformación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros como ingenieros comerciales, y aquí hablo con propiedad, hablamos de los recursos y dentro de los recursos muchas veces hablamos del recurso humano. Entonces yo creo que esta misma desafío, y por eso que les digo que mi vereda tiene que ver con lo sustentable, por primera vez se ha colocado al ser humano en el centro del desarrollo y por lo tanto no podemos hablar del plan de recursos humanos, sino que tenemos que hablar del plan de dirección de personas. Las personas no somos un recurso, no somos, si bien tenemos una vida, pero tenemos sueños, tenemos capacidades y cada una de nuestras vidas es irreemplazable, por lo tanto, recursos dejémoslo a los activos, a lo material, pero no a nosotros, ser como el paréntesis respecto del por qué dirección de personas. No se olviden que el lenguaje construye realidades. Cuando hablamos del plan estratégico, y aquí tenemos el resumen, ¿cierto? Que me imagino que ustedes lo vieron durante todo este semestre, donde está esta visión, misión, los objetivos y las metas, las estrategias de crecimiento, si van a ser intensivas en el mercado o en los productos, en fin, o vamos a tener estrategias de crecimiento integradas hacia adelante, hacia atrás, horizontales, bueno, de conglomerado, por ahí mucha materia, ¿cierto? Muchos tipos de estrategia. Tenemos también esta estrategia competitiva que nuevamente hacer el hincapié en la diferencia, ¿cierto? En esta propuesta de valor, cuando yo me coloco en los zapatos de mi cliente y luego, bueno, cómo la transformo en una ventaja competitiva, que la manera de cómo yo resuelvo esta necesidad y cómo yo entrego este producto es diferente respecto de mi competencia. Y bueno, están las diferentes fuentes también generadoras de ventajas competitivas. Tenemos también dentro del contenido el plan de marketing, donde en el plan de marketing lo podemos resumir, ¿cierto? Desde el plan operativo, el operativo y el estratégico, donde en el estratégico tengo el análisis, donde tengo la definición de los objetivos de venta y finalizo en este posicionamiento, como yo quiero que el usuario o los clientes me vean o piensen en mí, o cuando tienen esta necesidad que yo puedo solucionar, bueno, piensen en mí. Y luego viene este plan operativo, ¿no es verdad? Que tiene que ver con estas producto, precio, plaza, promoción y cómo entonces soy capaz como organización de darle contenido entonces a este producto y servicio. En el de operaciones, bueno, tiene que ver con los aspectos técnicos y productivos, donde allí tengo objetivos, está la ubicación, la localización, el layout, ¿cierto? Cómo distribuyo. Cuando tenemos negocios, ahora que estamos en lo tecnológico, B2C, B2B, bueno, ¿qué pasa, ¿cierto? Con todas estas transferencias que tienen que estar. El plan de operaciones, que contiene el plan de negocio, nos lo explica el manejo de inventario y el proceso mismo de producción, entendiendo que tanto el plan de marketing como el de operaciones y el de gestión de personas va entregando información en términos de los presupuestos que alimentan al último que tiene que ver con el del planeamiento financiero. En el de gestión de personas, bueno, tiene toda la etapa desde los objetivos de las personas que necesitamos, con sus características, habilidades, el reclutamiento, la selección, cómo entonces también incorporamos a las personas dentro de la organización, cómo las capacitamos, cómo entregamos remuneraciones respecto de las funciones y cargos que desempeñan, y finalmente también estas compensaciones, ¿cierto? Donde no solamente estamos hablando de términos económicos, sino que también de ciertos beneficios.
Y finalmente el plan financiero que, como les decía, recoge lo anterior en términos de los ingresos por venta, los costos de operaciones, los gastos de administración, toda la inversión que se requiere en cuanto a los activos fijos, los intangibles, el capital de trabajo. Podemos construir entonces los flujos de caja para finalmente generar los diferentes indicadores de evaluación. El BAN, el TIR, periodo de recupero, el IVA, el IBAN, el CAE, el BAE, si es que estamos hablando de empresas en alternativas y estamos comparando. Bueno, ya estamos terminando este plan, ¿cierto? Que estamos terminando en un poco tiempo, algo que es mucho, ¿cierto? Hay mucho contenido acá. Y este documento, bueno, tiene apéndices y anexos. Recuerden que siempre tenemos que pensar que este documento va a ser leído por otro externo o interno, por lo tanto tiene que tener información secundaria disponible y necesaria, como por ejemplo, más información de la empresa, información relevante del equipo de trabajo, en los fundadores, información sobre productos o servicios, y también más información sobre el contenido de la propia estructura del plan de negocio, marketing, operaciones, finanzas. Y finalmente, este formato que tiene que ser claro, una escritura concisa, apropiada. Hay otro que lo va a leer. Tiene que ser, y lo otro también que yo siempre le digo a los alumnos, tiene que ser autoexplicado, autoexplicativo, porque cuando uno entrega un documento, uno no va al lado, ¿cierto? No, quise decir tal cosa, tiene que ser claro. El documento se tiene que entender por cualquier persona que lo recibe. Tiene que ser objetivo, ¿no es verdad? Debe ser redactado con independencia, sin estas exageraciones, de manera concreta. Tiene que ser comprensible, entendible también por cualquier persona, y una estructura uniforme. Valga la redundancia, el mismo formato, fácil de lectura, con índices, gráficos, encabezados, eventualmente el logo de la empresa, en fin. Y bueno, un plan de negocio tiene que tener, esto, a través de todo esto, este contenido, tiene que, para tener éxito con el documento, tiene que haber una personalidad y competencias del equipo, tienen que estar claros cuáles son los beneficios para los clientes, el producto o servicio debe ser innovador cada vez más, redes y cooperación tienen que estar allí, nosotros tenemos que incorporarnos en comunidades, ojalá una organización que dé cuenta de las necesidades también territoriales y locales, incorporando, ¿cierto?, los ecosistemas de emprendimiento de la zona. Tiene que haber una visión empresarial y estratégica y obviamente tiene que estar claro cuál es el financiamiento y los rendimientos del mismo. Y bueno, como inspiración de Marie Curie, tenemos que creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado. El plan de negocio es este traspaso, ¿cierto?, de pasar del sueño a la acción. Y para ello tenemos que estar convencidos que podemos hacerlo. Y el plan de negocio es una herramienta, es un instrumento que permite en su elaboración poder concluir, poder resumir, poder levantar toda la información necesaria para alcanzar los objetivos. Y bueno, esta ha sido mi presentación. Aquí les dejo mis datos. El número de teléfono ya está absolutamente entregado con esta cosa de la pandemia. Todos los alumnos lo tienen, así que no hay ningún misterio ya con mi teléfono. Y bueno, y mi correo está allí también disponible. Yo me imagino después que el profesor les puede también, sin ningún problema, entregar mi información. Eso, Ángel, ha sido mi presentación. No sé cómo estoy con el tiempo. Espero haber estado bien. Así que quedo súper Nada, atenta a las preguntas. muchísimas gracias por la presentación. Nada, antes de empezar un cierre, me gustaría que los chicos, los estudiantes, pues hagan algunas preguntas, ¿no? Que tenemos ahí. Espero que haya muchas dudas. A ver, adelante, muchachos. Pueden levantar la mano si desean y les van a habilitar el micrófono, aunque está habilitado, entonces por ahí se puede trabajar. Para, si no lo quieren por el micrófono, pues adelante, ahí está el chat. Pueden hacer las preguntas por el Sí, chat. no pasa, eso mismo, que no pasa nada, porque no los voy a ver de nuevo. Ya les dije que la ciudad que ustedes donde viven es maravillosa, así es que yo me encantaría verlos, si no, no pasa nada tampoco.
Tenemos Iván, una consulta por parte de Iván. Iván, adelante. Buenas noches, buenas noches. Hola, Iván. Muchísimas gracias por su ponencia, ingeniera. Mi pregunta es esta. ¿Cómo enlazamos el proceso de Design Thinking y el plan Ujú, de negocios? ujú. ¿Cómo lo podemos enlazar? Bueno, el, el modelo del Design Thinking son las etapas previas, como les decía. El Design Thinking no está contenido como una herramienta, como un apartado dentro del plan de negocio, pero sí este modelo, esta forma de pensar finalmente, que es esta iniciativa, ¿cierto? Este plan de negocio, o sea, perdón, el modelo de negocio, eh, para que tenga sentido, para que esta propuesta, para que esta idea de negocio que está presente en todo el plan de negocio sea sustentable, sea una propuesta que le dé sentido al cliente o al usuario, tenemos entonces que haber realizado, ojalá, el mejor proceso de design thinking para que este plan de negocio finalmente funcione. Es decir, son etapas. Cuando yo estoy pensando en la idea, cuando observo, avanzo, ¿cierto? Ya me decido que voy a generar una solución, ocupo esta herramienta, por ejemplo, como el Design Thinking, para darle sentido, para darle más contenido, para ponerme en el zapato del otro y finalmente terminar con un prototipo. Luego de eso, avanzo hacia ahora, ya tengo el insight, ya sé lo que se necesita, ahora tengo que darle un modelo de negocio. Y para ello, por ejemplo, están los instrumentos como el Canva o el Lean Canva, que permite encajar esta necesidad que se ha detectado con el cliente y con mi propuesta, y lo articulo respecto de todos estos 9 elementos que me permite esta otra instrumento, y cuando tengo esto listo, entonces me siento con mi equipo y nos ponemos a redactar el plan de negocio. No sé si me, me hice explicar. Lo contiene, lo contiene en su esencia. Esto, Iván, no sé si respondí tu pregunta. Y muchas gracias. Uh-huh. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, tenemos a Claudia. Claudia, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi Hola, nombre es Claudia. María Flor y mi pregunta es ¿en qué se diferencia el plan de negocios con el modelo de negocios? Ok. El modelo de negocio, y acá incluso lo voy a avanzar, ¿ah? Lo tengo por acá. El modelo de negocio es finalmente la forma como yo le doy contenido, desarrollo y sustento a la propuesta de valor. El modelo de negocio tiene que ver con toda la estructura respecto de cómo yo capturo valor y cómo yo entrego el valor, que es finalmente el motivo del por qué el cliente me compra. El modelo de negocio, antiguamente, a pesar que todavía se utiliza, teníamos a Porter a través de, bueno, está por un lado las 5 fuerzas de Porter, y Porter también tenía un modelo, ¿cierto? Para poder determinar a través de las actividades primarias y las secundarias, y podemos ahí, digamos, utilizar un modelo. Y ahora Canva es otro instrumento para poder definir el modelo de negocio. Una vez que tengo el modelo de negocio, entonces doy paso al plan de negocio. La diferencia es que el plan de negocio solamente yo lo puedo construir cuando mi modelo de negocio lo tengo claro. Si yo construyo un plan de negocio sin un modelo claro, lo más probable es que todo lo que yo voy a planificar tenga dudosa posibilidad de que ello ocurra. El modelo de negocio es lo que me conecta con el cliente finalmente. El modelo de negocio es lo que me permite dar sentido al uso que para el cliente tiene mi producto. Y aquí te lo voy a dar con un ejemplo. Mira, yo hago muchas clases a los talleres de mujeres.
de mujeres emprendedoras. Y muchas de ellas hacen repostería. Y una de las típicas y muy rico, ¿cierto?, son las tortas. Entonces, cuando la emprendedora entiende que lo que ella está generando como producto es más que una torta que tiene un bizcocho y que tiene una forma, y está entregando una experiencia hacia la persona que se lleva la torta. Cuando nosotros compramos una torta, nosotros la compramos para poder compartirla con las personas que nosotros queremos, ¿cierto? Y es tan importante la torta que incluso por ejemplo, un cumpleaños, para un poco la fiesta porque, atención, ¿cierto? Viene la torta y es el momento donde toda la gente se reúne. Es tan así que muchas veces uno, acá en Chile, no sé si allá también se utiliza, uno habla de la guinda de la torta. O sea, ya estás tan en el centro, que la guinda de la torta ahí está visible, o sea, ya ahí estoy. Bueno, y es tan así que listo, está la torta, y finalmente se reparte, y muchas veces acá la costumbre es que a las personas que uno más quiere les pasa un pedacito, y es el momento donde, por ejemplo, quien organiza está compartiendo con las personas que quiere. Lo que compra esa persona cuando piensa en esa torta es una experiencia para quedar como reina y agasajar a sus invitados. Eso es la propuesta de valor. Esa persona está comprando más que una torta, está comprando ese momento para compartir con sus personas queridas. Eso, para poder llegar a eso, existe esta herramienta que es el modelo de negocio, que permite que efectivamente yo, como ahora emprendedora, entienda que lo que estoy haciendo es entregándole este momento de felicidad a la persona. Y para ello están estos elementos que deben ser respondidos. Cuando eso lo tengo claro, entonces construyo el plan. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a analizar, le voy a poner el marketing, tengo que tener estos conocimientos, voy a ocupar tales recetas, con tales ingredientes, en fin. ¿Para qué? Para que exista un plan de actividades que me permita finalmente que no está en el plan de negocio, pero que lo contiene, que me permita entregar esta propuesta de valor a este perfil de cliente que he conocido. Eso es, Claudia. No sé si ahora queda más claro a lo mejor con el ejemplo este. Sí, muchas gracias. Uh-huh. O Sí, sea, yo. sí. Hola, Jimmy. Hola, es que no sé dónde se pone para levantar la mano aquí. Más que todo es una como que duda a lo que dijo Juan. Lo que antes se conocía como Departamento de Recursos Humanos, hoy se le Sí. conoce como talento humano o en algunas empresas modernas como marketing de talento también. Ajá. Bueno, ¿esto a qué hace referencia? Porque no todas las empresas, digamos, ahora en estos años nombran este título, siguen con algunos como que de recursos humanos. Dijo Uh-huh. algo antes y quisiera si podría ahondar un poquito más en eso, profe. Claro. Bueno, desde el año 2015 se levantó un diagnóstico, un gran focus group mundial, que como resultado de este gran focus group mundial se levantó esta Agenda 2030 de 17 desafíos que fueron denominados los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. La buena noticia es que por primera vez 193 países, para ser más exacta, llegaron a la conclusión que para que este mundo no siguiera con la contaminación, que las aguas, el calentamiento global, que las aguas estuvieran no contaminadas de tal manera de que los peces no se murieran, en fin, o sea, para que este mundo pueda continuar, estos objetivos fueron denominados estos ODS 17, y para que ello ocurra, el centro del desarrollo debe estar centrado en el ser humano. Y entonces tiene que haber una articulación entre lo económico, que es nuestro modelo que siempre ha estado, ¿cierto?, súper presente, pero ahora no solamente basta lo económico, sino que también tiene que incorporarse lo social, las personas, la sociedad, los entornos, los ecosistemas, y también lo ambiental. Pero todo ello con el hombre en el centro, hombre y mujer en el centro. De esa manera, por primera vez, en nuestra mirada occidental de desarrollo económico, por primera vez,
es el ser humano quien está en el centro y no, por ejemplo, el capital respecto de la retribución en términos de la inversión, ¿cierto? De la rentabilidad económica por sobre las personas. Esto es un proceso largo, un proceso que no estamos inventando, que no inventaron los 17 países. Nosotros sabemos, sobre todo los países latinoamericanos, que los pueblos originarios en su cosmovisión tienen esa mirada, digamos, en su construcción de ver el mundo. No estamos, digamos, descubriendo la rueda en poner en el centro al hombre y que lo ambiental, lo social y lo económico tienen que estar de la mano. En ese proceso de esta construcción de esta nueva sociedad, hay un cambio también del lenguaje, porque en el lenguaje es donde nosotros nos relacionamos. Y en la medida que nosotros nos relacionamos en el lenguaje, entonces podemos darle sentido a nuestro pensamiento y esto obviamente a nuestra acción. Y es de esta forma que podemos empezar, ¿cierto?, a esto que está definido, poder ponerle efectividad en cuanto a transformación. No da lo mismo hablar con tales o cuales palabras. En este caso, bueno, ahí voy a entrar a otras materias. No es lo mismo, por ejemplo, en los lenguajes más feministas, ser más inclusivo. A mí no me gusta que me digan ingeniero comercial porque yo soy ingeniera comercial. Entonces, en esa, digamos, sencillamente no inclusión de mi género en mi título, hay algo que hay detrás, ¿no es verdad? Hay algo que dice, bueno, aquí hay una mirada muy androcentrista para determinar ciertas profesiones. Eso también lo podemos trasladar a las organizaciones en esta nomenclatura que va mucho más allá que una simple nomenclatura. Esto es un camino y estas empresas, bienvenidas a las que se están integrando, y mientras más empresas se integren, obviamente esto va a ir cambiando no solamente la forma de hablar, sino que también la forma de tratar a las personas. Esa es por lo menos mi sueño. Eso es, Jimmy, no sé si era por ahí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Todo claro. Uh-huh. Adelante, Giancarlo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Giancarlo. Bueno, actualmente usted sabe que se están creando muchas startups en todo el mundo, como aplicativos móviles, y redes sociales. Entonces, yo quisiera saber si en el caso se quiere hacer un plan de negocio de este tipo, ¿se debe seguir esta misma estructura de plan de negocios o quizás se debe añadir o quitar algo? Yo creo que es exactamente lo mismo, ¿ah? No, lo que tiene diferencia es que son servicios y ¿dónde está la diferencia? En los modelos de negocio. Porque, por ejemplo, la fuente de ingresos, sobre todo de las aplicaciones, no está dada directamente a través de la compra, sino que la adscripción, ¿cierto? Tengo por un lado una gratuidad y por otro lado tengo una base de datos a partir de la que existe un flujo importante de información y hay un tercero entonces que patrocina porque quiere estar. Entonces, yo creo que es exactamente lo mismo, pero los modelos de negocio obviamente cambian porque los procesos son diferentes, porque los procesos son digitales, son tecnológicos, y cuando hablamos de la estructura, claro, los cambios están en el cómo se desarrolla, pero la estructura es la misma. Es la misma. No. El modelo es el que cambia, eso es lo que sí, obviamente cambia, y tienes que ser mucho más innovador, ¿cierto? Porque tienes que anticiparte, ¿cierto?, a estas necesidades y también ser capaz de detectar las oportunidades que ahora se han levantado en este confinamiento que nos ha hecho acercar obligatoriamente a la tecnología, a la conectividad. Nosotros mismos ahora estamos realizando, yo estoy acá en Chile, acá hay una hora más, tampoco es tan terrible, pero es una hora más, en fin, y sin embargo ustedes están, seguramente no todos están en Arequipa, producto de la virtualidad, o sí, bueno, pero esta virtualidad nos genera oportunidades, entonces hay que ser más innovadores a la hora de poder capturar estas nuevas necesidades que tenemos todos en esta nueva realidad, pero en términos de la estructura del plan de negocio, que por acá, a ver si está, yo diría que es exactamente la misma. Por ahí.
Viene más adelante. No, está más atrás. Pero eso, esa es mi respuesta. Giancarlo. Ok, Ahí muy está. agradecido. Ajá. Fabricio, tenemos otra pregunta de Fabricio. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, Fabricio, hola, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, mi duda era de que, bueno, tengo entendido de que hay diferente metodología para poder calcular la demanda que va a tener el negocio al Ujú. cual se está haciendo el estudio. Y entonces, ¿cuál sería la más recomendable para un negocio nuevo que se está incorporando? Ujú. Depende de qué tipo de negocio. Un negocio nuevo, pero que ya existe, o un negocio nuevo como el que nos planteaba Giancarlo en estas tecnologías. Cuando hablamos de negocios que ya existen, sobre mercados digamos, que podemos nosotros visualizar, están los tradicionales estudios de mercado, las encuestas, el conocimiento de cómo se ha comportado el mercado históricamente y podemos proyectarlo a partir de el uso de herramientas estadísticas, o sea, las tendencias, todo lo que implica estadísticamente poder proyectar comportamiento pasado. Podemos realizar también estas encuestas, en fin. Ahora, para los negocios que son nuevos, hay diferentes técnicas, todas obviamente del ámbito cualitativo, y en esas, bueno, podemos contar con los focus group, podemos contar también con encuestas o más bien reuniones de expertos, que son métodos de expertos, donde nosotros a partir de preguntas vamos descubriendo cuál es la importancia y prioridad que se da a las variables que tiene nuestro producto o servicio. Entonces, para un poco resumir, cuando el mercado existe, tenemos herramientas cuali y cuantitativas, y cuando el mercado no existe, fundamentalmente están las herramientas cualitativas, como las de expertos, los focus group, los modelos delta, entre otros. Esos son los métodos. Ok, gracias. Acá, Fabricio. Una pregunta más de Fernando. Fernando, adelante. Buenas noches, ingeniera. ¿Me escucha? Sí, Fernando, súper bien. Buenas noches. Una preguntita. Bueno, yo estoy realizando un plan de negocios orientado a una asociación agroindustrial que está localizada en una provincia de Arequipa. Y claro, esta provincia es conocida por ser altamente agrícola. Y bueno, pero lo que pasa es que esta asociación que estudio es nueva en el mercado. Y claro, he estado queriendo desarrollar que uno de los objetivos de la asociación es realizar la agroexportación de productos agrícolas, primero a nivel nacional y posteriormente internacional, que es lo que se quiere conseguir a largo plazo. Pero todavía hay unos ciertos problemas con la asociación, hay problemas entre los socios, no puedo lograr centrar una visión, una misión muy, muy clara. Y aparte, creo que no sé si ese objetivo se pueda cumplir. O sea, le comento porque uno de los socios es mi madre y me comenta que siempre hay problemas en esa asociación. Así Ok. que quisiera saber si ese objetivo se puede llegar a cumplir o se tiene que seguir estudiando al mercado más de cerca. No sé si Sí. podría comentarme, por favor. Mira, así como yo en algún momento les decía que no hay herramientas buenas ni malas, sino que son las herramientas adecuadas para ciertas circunstancias que estamos analizando, la herramienta que yo te recomiendo para este tipo de situaciones es la metodología marcológico o planificación por objetivo. Esta metodología es una metodología de diagnóstico que se realiza de manera participativa. En los casos que tú me estás mencionando, cuando hay asociados, hay muchas diferentes maneras de pensar respecto de una misma situación en la cual están viviendo cada una de estas personas que componen la asociación. Cada uno tiene diferentes expectativas también respecto de lo que el proyecto y el trabajo colaborativo y asociativo les puede otorgar.
Entonces la manera de encontrar objetivos que sean comunes para todos es a partir de levantar estos objetivos en conjunto con las personas, co-creando efectivamente el proyecto a realizar para que los compromisos de cada uno de los asociados se cumpla y permita llevar a cabo estas actividades. En la metodología de marco lógico que te estoy comentando, lo esencial es identificar cuál es el problema, porque muchas veces cuando los expertos, nosotros los expertos, visualizamos una problemática, muchas veces nosotros vamos con la solución antes de conocer el problema. Entonces, nosotros vamos a exportar, ahí está la solución. La pregunta es, ¿cuál es el problema que tienen ellos? Para que ese problema les haga sentido, sea participativo y tenga que ver con las expectativas que tienen del proyecto. Para poder llegar a cumplir ello, para poder determinar cuál es el problema, hay que pensar en la lógica de la secuencia entre la causa, el problema y el efecto. Muchas veces nosotros vemos los problemas a partir de los efectos y las causas tiene que ver a lo mejor con formas de organizar, con a lo mejor incluso, qué sé yo, situaciones históricas que han tenido ellos, familiares, con deslindes territoriales. O sea, hay a lo mejor problemas que van por un lado que no tiene nada que ver con la producción, pero tiene que ver con la organización. Entonces, para poder visibilizar aquello, existen estos métodos de diagnóstico participativo, de diagnóstico comunitario, donde lo primero que hay que realizar antes de construir un plan de negocio, un objetivo, es preguntar cuál es el problema. Pero ese problema tiene que nacer de ellos, a través de identificar causas y efectos. Y entonces, cuando tenemos claro cuáles son las causas y efectos, sobre las causas del problema es que tenemos que formar nuestro proyecto. Y ahí vas a encontrar bastante más comunión que llegar desde arriba, que es lo que es el mayor error en este tipo de organizaciones y de proyectos, que viene el experto y desde arriba entonces plantea la solución. La solución tiene que partir con las personas de manera colaborativa. Entonces anota ahí, por ahí, sigue, ahí, están así, metodología marco lógico, es tanto esta metodología que es la que ocupa todas las instituciones de fomento productivo para la generación de políticas públicas. Entonces, esta es la metodología que en tu caso tienes que emplear. Planificación por objetivo o metodología marco lógico. Y este diagnóstico que te estoy comentando, que es la primera parte, después la definición del proyecto y todo lo que implica, se llama diagnóstico del árbol de problemas. Eso te podría aportar Fernando, espero que te sirva. Sí, muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional, no sé si nos permite más con el tiempo, de Berly. Adelante, Berly. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo Hola, está? Berly. Espero Muy que bien, esté muy gracias. bien. Mi nombre es Berly Bernal y, bueno, mi pregunta va un poco enfocada a lo que es el flujo de caja real. Tengo un problema en lo que es, he realizado diferentes planes de negocio, los he estructurado, planificado, pero cuando los llevo a la ejecución, siempre tengo un problema, un desbalance en lo que es el flujo de caja real. Entonces, mi pregunta es, ¿usted qué me recomendaría o qué herramienta puedo utilizar para acercarme o tener una certeza más adecuada para el flujo de caja real? Ok. Bueno, en el flujo de caja nosotros sabemos que nos estamos basando en muchos supuestos y cuando nosotros realizamos la evaluación de un proyecto y obtenemos un BAN, lo primero que tenemos que tener claro es que si tenemos un BAN muy alto, ojo ahí, lo más probable es que hay algo que no estás mirando y por lo tanto cuando mires las cifras trata de analizarlas. Segundo, analizarlas digamos críticamente. Segundo, los aspectos de sensibilización también son muy relevantes porque en estos proyectos tenemos que saber que no va a ocurrir de la misma manera que lo hemos proyectado en el futuro. Pero la pregunta es, ¿cuál de las variables que están siendo parte del flujo de caja es la más sensible? Y
debido a que todo esto no va a ocurrir tal cual yo lo estoy planificando, bueno, ¿cuál de estas variables que va a modificarse va a tener mayor incidencia de manera negativa en los resultados? Y para ello están las diferentes herramientas de sensibilizar, y para ello es bueno preguntar con qué variable o hasta dónde soporta la bajada en el precio, hasta dónde soporta una disminución de las ventas, o hasta dónde soporta un aumento en los salarios, y para ello sensibilizas con hay diferentes programas, pero está también a través del Solver en Excel, puedes ahí sensibilizar con el valor actual neto igual 0, ¿cierto? Y poder obtener los flujos entonces relacionados a esta variable que quieres analizar. Pero además de estas que son técnicas, ¿cierto?, de la misma evaluación de proyecto, yo te diría que lo que nunca está bien calculado es el capital de trabajo. El capital de trabajo es este dinero que tiene que existir para poder solventar los ingresos y egresos antes que el proyecto pueda pagar por sí mismo sus propios gastos. Y ese capital de trabajo muchas veces es subdimensionado, ¿entiendes? Entonces, ese dinero que es el que se necesita para poder dar oxígeno durante el primer tiempo de ejecución, normalmente no está. Y al no estar, obviamente, en la ejecución misma, todo lo que implica, digamos, el pago de costos se empieza a complicar. Y segundo, además de subvalorizar este monto del capital de trabajo, en el cálculo mismo del capital de trabajo tiene que ser incorporado el IVA. Es decir, si nosotros en nuestro flujo tenemos los flujos netos, ¿no es verdad? Pero el capital de trabajo, yo tengo que tener todo el monto que requiero para poder comprar eso que me falta o pagar aquello que tengo que pagar. Entonces, la forma de calcular el capital de trabajo y la subvalorización del mismo, yo creo que es uno de los elementos que siempre está mal calculado. Es tan así que hay un dicho entre los microempresarios que es como me estoy comiendo el capital de trabajo, que es cuando las empresas, los mini markets, por ejemplo, ya no tienen dinero para comprar la mercadería que viene. Bueno, ese es el capital de trabajo. Y eso es lo que genera después que empieza a haber esta bicicleta terrible, ¿cierto?, de los créditos, del uso anticipado, del factoring, en fin. No sé, Berly, si con eso te respondo en algo. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Ok, pues bueno, ya no hay más preguntas y pues nada, queremos, bueno, de mi parte, como profesor principal del curso, un saludo muy especial y un agradecimiento a la doctora Leslie Bishop, a la institución que ha permitido que se genere esto, que es Cladea, por la oportunidad de poder generar vía estas nuevas tecnologías, que son las famosas Link Class, que pues, algunas otras instituciones lo llaman clases espejo. Y pues nada, un saludo muy especial, un afectuoso saludo desde esta tierra tan hermosa como lo ha indicado Arequipa. Esperemos que muy pronto, cuando regresemos a la presencialidad, podamos tenerla en el campus con alguna ponencia, ¿no? Quizás, o para algún tipo de trabajo de intercambios de investigaciones, etc. No creo equivocarme, pero en nombre de todos los estudiantes también un agradecimiento especial. Y pues nada, muchísimas gracias por la oportunidad y ha sido todo un placer haber escuchado todo este bagaje, resumen que efectivamente, ¿no? Sabemos que los planes de negocio deben de ser pieza clave, que muchas veces cuando no planificamos, pues los fracasos te dan a la vuelta del quino, ¿no? Entonces, igual, un agradecimiento especial por estas oportunidades. Muchísimas gracias.